Hola, bienvenidos a este episodio de Todos los días se aprende algo nuevo. Mi nombre es Oscar. Yo soy Marlene. Y yo soy Eric. Y hoy le vamos a hablar sobre el café descafeinado, frutos subterráneos, los sickfluencers. También vamos a hablar de robot chef, edulcorantes y de cables con plomo. Perfecto, entonces como siempre, esperamos que les guste. Gracias por acompañarnos y que aprendan algo nuevo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces, los sickfluencers, ¿no? Una noticia que tal vez nos va a dar un poco de coraje. No, a mí me dio coraje, pero bueno, los influencers de las redes sociales lo vuelven a hacer, ¿no? Lo hacen de nuevo. Se está formando un trend bastante desagradable que busca ese momento viral, ese momento de fama, de popularidad o simplemente de obtener atención, ¿no? Está surgiendo una especie de categoría de influencers llamados los sickfluencers, que son básicamente influencers que fingen tener una enfermedad grave. A veces incluso enfermedades terminales para ganar simpatía y por lo tanto pues más seguidores. Y sacar dinero seguramente, ¿no? Exacto, ¿no? Al final vamos a hablar como que también hay unas estafas de eso y todo esto, ¿no? Uno de los ejemplos más fuertes de este fenómeno, y cuando se empieza ya a volver como que un problema, ¿no? Es el de una chica que se llama Hope Otto, ¿no? Ella es una ex técnica médica de Nueva York. Ese va a ser un dato importante más adelante. Técnica médica de Nueva York. Ex técnica médica de Nueva York. La voy a anotar. Esta chica empezó a postear en Instagram y TikTok videos donde se encontraba en la cama de un hospital, llorando en tono triste, la mayoría de las veces explicando que tenía una condición llamada EDS, ¿no? Eso significa síndrome Ehlers-Danlos, que es un síndrome que tiene muchas variantes que afectan los tejidos conectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más común es esa gente que le llaman que es como de chicle, que como que se pueden doblar así sus extremidades. Es como todo lo contrario al hombre de vidrio. Hay una película de eso justamente. No, que se rompe. No me la sé. Pero exacto, o sea, esa es como que la variante más común, ¿no? Hay otras, pero bueno. Entonces, sin embargo, de este síndrome, prácticamente ninguna de esas variantes es algo que ponga en riesgo la vida, ¿no? Pero también tú dime quién se va a poner en redes sociales, quién se va a poner a investigar eso, ¿no? Sí, sí hay. Ella lo pintaba como que era una enfermedad terminal que iba a acabar con su vida y ella iba a iniciar un proceso llamado BSED, ¿no? Que básicamente consiste cuando las personas con enfermedades terminales deciden dejar de comer y beber para aceptar y acelerar el proceso de muerte. Así como que ya me cargó el payaso, ya voy a dejar de hacer todo. Ajá, o sea, que ella estaba anunciando que porque tenía este síndrome, el síndrome ya se quería morir. Iba a dejar de comer y beber para acelerar el proceso. Qué bueno. Entonces, ella estuvo documentando este supuesto proceso de aceptación de la muerte en TikTok. Y es algo a lo que le exprimió y le sacó jugo durante más de 14 días, cuando normalmente el proceso BSED dura 3 a 5 días. Ya sabes, como se supone que podremos sobrevivir varios días sin comer. Pero con agua creo que era... Sin agua son como 3 días. Sí. 3 días y bye, ¿no? Entonces está raro que haya durado 14 días. 14 días, ¿no? Entonces, bueno, este proceso con este proceso, esta chica se hizo de 2,000 seguidores en Instagram y de 151,000 seguidores en TikTok. Todo por el like, güey. Sí. Hasta que finalmente, en febrero de 2022, posteó lo que supuestamente sería su último TikTok, donde ella estaba en un sillón de un hospital, con una escena muy lúgubre, ¿no? Ella tenía una sudadera con la capucha puesta y estaba así como que moviendo su cabeza mientras sonaba una música triste, ¿no? Una rola sad. Pero luego, ¿qué creen? Después de un rato de silencio y de no postear nada, todo el mundo así se murió. Ese último post fue en febrero de 2022. Okay. En enero de este año, pues resulta ser que la influencer reapareció, ¿no? Y posteó un video corto a TikTok donde se le ve bastante saludable y sobre todo, pues sigue viva, ¿no? Entonces ya dices, ok, ¿qué onda? Entonces, esto obviamente desató bastante furia y controversia en las redes sociales, ¿no? Esta chica se limitó a decir que había decidido parar el proceso de dejar de comer y no tomar agua porque no lo pudo aguantar, ¿no? O sea, ese era el punto, que no lo aguantara. Pero ya se iba a morir ese día. Ajá, ese era el punto, que no lo aguantara, güey, para morirse, ¿no?
Y después nada más fingió demencia, ya se hizo guaje. Hizo sus cuentas privadas, pero a la fecha sigue posteando. ¿Qué onda? Oye, ¿y nunca pidió como dinero de que ay, GoFundMe, ayúdenme, ¿no? mándenme tantito porque necesito Afor- pagar mis noches en el afortunadamente, hospital? ella no hizo eso, pero pues nada más ya, o sea, se hizo. Ella quería la fama, ¿no? La Sí, fama, quería la el atención, like. los seguidores. Por un ratirrín, porque después ya, Pues, Ujú. pues sí, aunque no dudaría que haya gente que aún todavía la siga. pues sí. Ujú. Y el tipo de contenido que postea y demás. Sigue ya es más normal, pero también sigue posteando algunas cosas como de, ay, es que está en el hospital y dice, es que me voy a hacer una cirugía de bypass gástrico. Ujú. Eso sirve normalmente para bajar de peso y cosas Sí. así. Ujú. Y empieza a pedirle sugerencias a sus seguidores, ¿no? Y cómo le debería de hacer y a dónde debería de ir y con quién le recomiendan. Pero está en un hospital con la bata así, ¿no? Ay, no, ay, qué onda pedo. con esta mujer, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como esta, ya hay bastantes historias de gente fingiendo enfermedades o condiciones médicas en redes sociales, para lo mismo, para ganar atención o ganar fama. Y pon tú que no necesariamente sea una mentira, a veces sí tienen algo estas personas, pero las redes sociales promueven la exageración Sí. de todo, ¿no? Todo tiene que ser llamativo, todo Es tiene extremista. que sobresalir. Ujú. Es extremismo, ¿no? Exacto, todo tienes que ser mejor que la otra persona o mejor que la anterior y todo tiene que estar exagerado, ¿no? Entonces, a veces esas condiciones pueden sí ser reales, pero se exageran. ¿no? Sí. Entonces, me recuerda el meme de vas al hospital a que te pongan suero o vas a donar, donar sangre o vas a que te saquen sangre para análisis y posteas la foto y voy a salir de esto. Solo fuiste por tu carnet del IMSS. Pero voy Ok. a salir de esto. No, y el mejor guerrero, ¿no? El mejor guerrero de No, Dios. Dios le da sus peores batallas. No, sí, sus peores batallas a sus mejores guerreros. Exacto, exacto. Un recordatorio de que no deben creer todo lo que ven en redes sociales. Luego, hasta para estafas lo usan, ¿no? Ponen una publicación de un niño o una niña enfermos, a veces hasta de perritos o de animalitos enfermos y piden donaciones y resulta ser que no es algo real, ¿no? Entonces, nada más investiguen bien antes, siempre investiguen, ¿no? Sí, Listo. sí, como nada más. Es que tengo EDS. Ay, pobrecita. Sí. Y ni sabes qué rayos es eso, ¿no? Así que Ajá. tengo EDM, sí, cualquier cosa. Un estilo de Inventémonos música. unas siglas. Sí, una sigla Ya. así, toda rara. Sí. Exactamente. Listo. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre café y en este caso sobre el café descafeinado. Ok. Sacrilegio. Que todos, ajá, ¿Cómo sí, crees? que no, guácala, ¿cómo, no? No, pero igual es muy interesante, digo, el café para muchos de nosotros es bueno, para mí sí es ya una necesidad por las mañanas. O sea, Esencial, sin mi es cafecito, vital. odio a todos, nadie me hable, hasta que ya después me lo puedo tomar, ¿no? Y cuando no te lo tomas, tienes así abstinencia, ¿no? Así como. Tuve una temporada donde me enfermé El de gusto. la gastritis y prohibido el café. No, las Uy. primeras 2 semanas fueron Sí. horribles. Te o sea, daban escalofríos. Sí. estaba así. No, me sentía muy adormilada, o sea, mucho tiempo durante la mañana me costaba mucho trabajo ya despertar. Y te dolía la cabeza y ese tipo de No, cosas. no, pero sí, Pero sí, se sentía hacía la falta, diferencia, hacía falta, sentía hacía diferencia, sí. Ajá. Pero bueno, el café, pues ya sabemos que al menos en nuestro país y en muchos otros es muy famoso. Es la tercera bebida más consumida después del agua y del té. Yo iba a decir en el Coca-Cola. mundo. No, y se cultiva en muchos países, en unos 70. Y el descubrimiento del café, pues por ahí no se sabe a ciencia cierta de dónde, o sea, cuándo fue que se descubrió cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque sabemos que es una plantita que tiene los granos, Sí, los es todo un cuales proceso, cosechas ¿no? en O sea, en un momento específico y después Ajá, ya es todo un proceso. lo lavas y lo lo tuestas. tuestas, bla, bla, Ajá. bla, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay algunas historias hay básicamente historias donde en Etiopía, por ejemplo, donde pues básicamente ellos se lo atribuyen, pero también hay otras en Yemen, donde Que todo también el mundo ellos se sí. atribuyen el descubrimiento, pero bueno, no es el punto de la nota, simplemente son así como datitos curiosos, pero ahorita yo les quiero platicar un poquito sobre la historia del café descafeinado, ¿no? Ok. O sea, el Ok. café descafeinado, como acaba de decir Oscar, pues ¡ay, sacrilegio, qué horror!, ¿no? Fue un güey que no soportó y dijo, nah. No, pero sí hay hay como el 10% de todo el café que se vende en el mundo es descafeinado. O sea, el resto es café con cafeína, como el que a nosotros, al menos los tres aquí presentes, nos gusta.
Y hay, antes de pasar, pues el café descafeinado existe hace apenas unos 120 años, o sea, que se descubrió cómo hacerlo. Y el café normal, digámoslo así, pues hace 14, 15 siglos que se descubrió, ¿no? Y que se empezó a tomar. Le hace el mandado, el descafeinado. No, y yo les quiero platicar un poquito sobre los procesos para hacer café descafeinado y por qué no nos gusta o no le gusta a mucha gente, porque pues se pierden muchas propiedades cuando estás preparándolo, ¿no? Pero sí, Bueno. fíjate que es interesante porque nunca me había preguntado cómo es que lo harán. Y hasta ahorita sí. A ver, cuéntanos. Sí, seguro un proceso para separarlo. Hay varios procesos para hacerlo, ¿no? El primero se descubrió en 1903. O sea, hace 120 años, Ayer, ¿no? Ayer. Hace 120 años, accidentalmente, pero bueno, al final de cuentas, el principio básico para poder producir café descafeinado es lavar los granos de café. O sea, lavarlos. ¿En serio? Sí, lavarlos para que se lave la cafeína, básicamente. Para que se salga. Y hay algunos métodos que son, le llaman procesos hay procesos que utilizan solventes y hay procesos que no utilizan solventes. Dentro de los que son con solvente existen dos maneras de hacerlo. Pero básicamente lo que se hace es que se utiliza un solvente que es esa base de benceno para remover la cafeína, y pues también el benceno ha resultado ser un compuesto que se ha identificado como potencial cancerígeno, ¿no? Ups. Entonces, ¿En qué grupo? Mentira. bueno, como... no sé. Ahorita es curioso eso de enjuagar y enjuagar porque, bueno, no sé, hago la analogía con la carne. O sea, si tú de repente enjuagas con agua la carne, sí le cambia el sabor. Sí, y porque eso hay muchas cosas que son solubles en agua, que se le van ahí. Se le van ahí. ¿no? Y eso no está recomendado. De hecho, iba a hablar de eso en otra noticia. ¿Ah, sí? de que la gente lava el pollo o el pescado así como que antes Con de cocinarlo. el chorro Y de agua. no está recomendado. ¿No? Para nada. Ya les hablaremos después de eso. Sí, después, espérenlo. Bueno, el tema del benceno, del solvente que les decía, existe proceso con solvente y sin solvente. Dentro de los que son con solvente, hay uno que es directamente el solvente va directamente en el medio en el que estás lavando los granos de café, ¿no? Y pues lamentablemente ahí se les va no solamente la cafeína, sino algunos otros elementos que le dan saborcito y que pues, saben que también tienen algunos aceites, ¿no? Los granos de café. Sí. Entonces, inclusive algunos aceites que también le confieren ciertas propiedades que nos gustan a nosotros, pues se lavan ahí, por ejemplo, ¿no? Ese es uno. El otro es un proceso que utiliza solvente de manera indirecta, donde lavan el café con agua, ¿no? Y después separan ese café, o sea, los granos de café los separan del agua y después en el agüita donde ya se salió la cafeína y todos estos otros compuestos que vienen en los granos de café, a esa sopita, vamos a llamarle así, a ese caldito de cafecito, le echan el solvente para que por afinidad química la cafeína se le pega al solvente y después evaporan el solvente mediante calor, de tal manera que la sopita ya no tiene cafeína, ya no tiene solvente, y después se lo vuelven, o sea, como que vuelven a bañar, con el caldito vuelven a bañar a los granos de café para devolverle todos estos componentes y que nos interesan para el sabor y el olor y demás, ¿no? Ah, claro. Ajá. Ese es el proceso con solvente. Y existe otro proceso que solamente utiliza, bueno, que no utiliza solventes, que le llaman el proceso suizo. Utilizan quesito. No. Lo pasan por los hoyitos del quesito. No, pero tiene que ver con... Es un proceso muchísimo más sofisticado, donde igual haces tu sopita, tu caldito, lavas el café y después igual vuelves a separar los granos de café y te quedas con el caldito y ese caldito lo pasas por un filtro que utiliza, bueno, el filtro tiene carbón activado y otras cosas, de tal manera que la cafeína se queda ahí, pero también los filtros están diseñados de tal manera que no retienen las partículas, los compuestos que sí nos interesan, ¿no? Entonces otra vez ya después le regresan mediante otro proceso al café su caldito y ya con infusión. Eso, ¿no? Ok. Y existe otro procedimiento que utiliza también dióxido de carbono,
donde o sea, el dióxido de carbono, como lo conocemos, pues normalmente está gaseoso, ¿no? Uh-huh. Pero si le aplicas mucha presión, lo puedes convertir en líquido. Entonces, el dióxido de carbono líquido se utiliza para atrapar la cafeína del café, ¿no? Y solamente atrapa la cafeína del café, no, seguramente hay alguna otra cosa que se le pega por ahí, bueno, que se mezcla con el dióxido de carbono y este proceso pues es como también muy bueno, ¿no? Porque no... Pero suena caro, o sea, ¿no? después, sí, son caros, pero se utilizan últimamente y digamos que son más seguros, ¿no? O sea, más seguros en el sentido de que no utilizas ningún tipo de solvente. Y ya después de que terminas todo tu proceso, pues cambias la presión a la que estás trabajando y el dióxido de carbono pues ya se va, ¿no? O sea, ya no... Oye, bueno, ¿y es más barato o más caro una taza de café descafeinado? Es una buena ¿Es lo pregunta. mismo? Yo creo que depende ¿Sabe? de muchas cosas, ¿no? pues en las cafeterías en realidad no me parece que haya incrementado. O sea, nunca he visto como que te digan, si es descafeinado, 5 pesos más. Es como la leche. Que si ¿No? lo quieres de La leche almendra sí, o no sé sí. qué. Deslactosada. Sí. La verdad yo no sé cómo logran que el café descafeinado, después de todos los procesos que atraviesa, mantenga el precio al menos al consumidor igual que el café normal, ¿no? Ajá. Pero bueno, lo que sí es interesante saber es que estos procesos, cualquiera de ellos que les acabo de mencionar, remueve entre el 97 y el 99.9% de la cafeína del café. Okay. Sin embargo, no es la única manera mediante la cual podemos lograr café descafeinado. Caray. Y son cosas que son también muy interesantes que las conozcan. En el mundo hay unas 130 especies de café. Y nosotros realmente las que consumimos pues solamente son 2, ¿no? Las que más se cultivan son 2. Okay. Y entre ese pool enorme de especies de café hay algunas que se ha descubierto que no producen cafeína. O sea, café descafeinado Ya, no, de natural. origen. Naturalmente no producen la cafeína, naturaleza. ¿no? Órale, Esta es ok. un dato también interesante. Y bueno, pues la manera en la que se podría lograr que esta característica de café sin cafeína se pueda transferir a las variedades o a las especies que sí contienen cafeína, bueno, pues requiere toda una serie de procesos, sobre todo de cruzamiento, ¿no? De cruzamiento y selección, o sea, que tiene que ver, ¿se acuerdan de Mendel? De Gregorio Mendel y los chicharitos en la escuela, ¿no? Bueno, o sea, lo que Me suena el güey. lo que se podría hacer sería como cruzar unas especies con otras, ¿no? Pero bueno, esto también tarda mucho tiempo, porque si yo, por ejemplo, quisiera cruzar, porque lo quieres yo cruzar quisiera como de, una "Oye, ¿quieres, característica de, no sé, el cabello chino de Oscar y los ojos verdes de Eric. ¿De dónde? Entonces Qué bueno que voy a... lo Entonces los cruzo. Bueno, hacemos como una cruza, ¿no? Por ejemplo, entre una especie y la no- otra. Yo no le me hago quiero a eso, cruzar contigo, ¿eh? Pero no solamente me traigo tu pelo chino y no solamente me traigo tus ojos verdes, a lo mejor también me traigo tu color de piel y me traigo tu estatura y otras características que a mí no me interesaban, ¿no? Entonces eso hace el proceso más complicado. Pero ahora, si se acordarán del capítulo 5 donde les hablé sobre la edición de genes, ya sabemos cuáles son aquellos genes en las plantas, al menos en las plantas del café. Ya se conoce el genoma, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son los genes responsables de producir la cafeína. Y entonces ahora lo que se está buscando a través de estas técnicas de mejoramiento genético es pues simplemente editar ahí el genecito de las variedades de café que además son productivas, o sea que producen suficiente café, ¿no? Para los... Para el consumo. Para el consumo, exacto. En estas variedades que tú ya sabes que son productivas, que ya seleccionaste a través de todos los años y demás, ahí hacer la edición de tal manera que tu variedad de café o tu cafecito que siempre tomas, pues ya no tenga cafeína y ya no tienes que hacer toda esa faramalla de descafeinar el café mediante todos los lavados que Todo les el proceso. expliqué, ¿no? Ya. Entonces, Un proceso más inteligente, ¿no? Pues sí. bueno, no, sí, Más es moderno. más preciso, Más moderno. es más preciso y podría tomar, sí, ciertos años todavía para que podamos ver algo así en el mercado, pero pues finalmente estas técnicas de mejoramiento genético, pues también tiene aplicaciones de este tipo, ¿no? Que son 100% dirigidas al consumidor final.
que somos nosotros, Claro. ¿no? Porque siempre dicen, ay, es que eso nada más le beneficia a una empresa o a otra, o beneficia al agricultor de cierta manera. Aquí estás pensando en el consumidor final. 100%. Y eso puede ser muy, muy bueno. Ah, Ya. está perfecto. Estaba muy interesante. ¿No hay otro estudio sobre cómo quitarle las propiedades, ¿cómo se dice? Las que te mandan al baño del café. Y eso también lo está investigando ella, estoy 100% seguro. La diética. Eso lo podemos dejar para otro capítulo. Ok, pues deberían haber algo así, ¿no? Sí. Ujú. Perfecto. Bueno, yo traje un reportaje muy sonado en varios periódicos. O sea, no es que es súper underground, sonó bastante. Pero lo que me llamó la atención es el título, el clickbait que colocaban, ¿no? Entonces lo traje para acá pues, con gente inteligente, gente que sabe del tema. Y dije, bueno, vamos a discutirlos entre todos, ¿no? Y obviamente, como soy una persona que le gusta investigar, no me quedé con la noticia del periódico clickbait. No mientas. Entonces me fui al estudio. Justo en Nature también pusieron el estudio. Pero bueno, el día viernes 14 de julio de este año, la Organización Mundial de la Salud sacó un reporte sobre un análisis de riesgos, ¿no? De el uso de aspartamo, ¿no? Que es aspartame en inglés. También se utiliza aspartame en español muchas veces, Sí. que es un endulcorante artificial, ¿no? Entonces, lo traje para que lo discutamos entre todos, lo que ustedes saben y lo que yo investigué, ¿vale? Es lo que suelen usar en la Coca Light o Exacto. refrescos y jugos light, ¿no? Por lo Exacto. general. Ujú. Exacto. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud y varios organismos, grupos de investigación, revelaron en conjunto este assessment. Los organismos que estuvieron involucrados en los estudios fueron estudios separados. Fueron 2 estudios, estudios separados totalmente para poder llegar a una conclusión, ¿no? Los que estuvieron involucrados fueron el IARC, que es el significado en español sería como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es la Organización de Alimento y Agricultura, ¿no? Y la JECFA, que es el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios. Esa sería como la traducción. Entonces ellos se dividieron y empezaron a investigar el aspartamo, ¿no? Citando lo que ellos, los resultados, es que uno de estos grupos dio como conclusión que tiene evidencia limitada, porque el reportaje era, el aspartamo puede dar cáncer, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, y ese es el clickbait que dice, ay, no manches, Sí, ya no puedo tomar coca. Por todos lados. Por Por todos lados. y la gente se alarma. Exacto. Pero bueno, el resultado es que tiene para que sea un carcinogénico en humanos, ¿no? La IARC clasificó al asparmate con la posibilidad de ser carcinogénico para humanos. Bueno, como comentaba, son 2 estudios. En el primer estudio, la IARC clasificó al aspartamo como posible carcinogénico en humanos, en el grupo 2B. Para que se dé un ejemplo de qué significa esto, es que en el grupo 2B no existe evidencia suficiente en humanos ni en animales experimentales para decir que un alimento es carcinogénico, ¿no? Ok. En el otro estudio, la JECFA reafirmó que todavía, porque esto ya lo habían dicho ellos hace tiempo, pero reafirmaron que todavía se puede consumir aspartamo de acuerdo al peso de la persona. La JEC afirmó que la ingesta diaria es de 40 miligramos por kilo del cuerpo, ¿no? Para que se dé un ejemplo. O sea, esa es una dosis segura. Esa es una dosis segura, ¿no? Para que sea un ejemplo, ¿cómo sería pasarse de la dosis, ¿no? Por ejemplo, un adulto que pese 70 kilos necesitaría consumir más de 14 latas de Coca-Cola Light al día para poder pasarse. Y nadie se toma 14 latas al día de esa madre. Ok. ¿No? Sí, sería una locura. Sí, no. Es una locura. Ese sería Por más que te guste esa madre, no puedes tomarte 14 latas de eso. Exacto. Entonces, bueno, fueron 2 estudios totalmente independientes y lo que dice la evidencia es que no existe
la evidencia, básicamente. Esa es la conclusión. Ahora, ¿qué es el aspartamo? Más o menos para que entiendan. Se creó en 1980 exactamente para... Yo pensaba que era como nuevo, ¿no? Porque es ahorita que empezamos a ver este tipo de bebidas, pero realmente la Coca-Cola Light, que es la que lo utiliza más, lleva mucho tiempo en el mercado. Empezó en 1980, está en las bebidas dietéticas, ¿no? Está también el chicle. Está en la gelatina, en helados, también productos como yogures, cereales y pastas de diente. Entonces... Sí, o sea, son endulzantes sin calorías, ¿no? Exacto, endulzantes sin calorías. Bueno, de hecho... Que te engordara la pasta de dientes. No, pues para que tenga un sabor dulce y ya... Sí. Pero pues, no le pueden poner azuquita a la de hecho, el aspartamo es 200 veces más dulce que el azúcar. Sí. Entonces le echan poquito y ya. Sí. Es un chingo, ¿no? Entonces, de hecho, este componente, este endulcorante es el más estudiado. O sea, tienen muchos estudios encima. Pero todavía no dan con evidencia de que sea malo. ¿Me entiendes? Básicamente, ese es el reportaje de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No es así de que, oigan, vamos a morir todos porque salió en todos los periódicos de todos lados. Entonces, hay que meterse un poquito más para entenderlo, ¿no? Todavía es muy seguro poder consumir esto en esta ingesta diaria. Sí, y, o sea, siempre nos pasa mucho que se sale una cosa como esta y de pronto se hace todo un revuelo sobre que es súper peligroso y que no lo comas y bla, 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 bla. Pero en este tipo de clasificaciones también existen, o sea, en el mismo nivel de clasificación, por ejemplo, también está incluido los pepinillos en frasquito, esos que luego le ponemos a las hamburguesas, ¿no? Por ejemplo. Y hay algunos otros, o sea, ahí entran toda clase de productos. Por ejemplo, algunos productos que se utilizan en los tintes para el cabello, por ejemplo, también entran por ahí. La cafeína existe en alguno de esos grupos donde clasifican compuestos, algunos herbicidas, todo... Creo que muchas cosas con las que podemos entrar en contacto y que consumimos, ¿no? Entonces, imagínense que de pronto nadie se ha fijado que la cafeína está incluida en uno de esos grupos y de pronto pueden venir a decir, la cafeína es cancerígena. Pero más bien tenemos que tener en mente, yo pienso y creo que muchas personas estarán de acuerdo con esto, que siempre la dosis hace al veneno, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, pues si a lo mejor... 40 latas, ¿o cuántas eran? 14 latas si pesa 70, si pesa 70, sí, 14 latas al día, pues es irreal, ¿no? Al menos para mí pensarlo sí es irreal. No dudo que por ahí hay algunas personas que se echen al menos unas 10, ¿no? Trump se tomaba, ¿qué? Unas 12 diarias. Hay gente que sí le entra bien a los refrescos y cosas se nota luego en los dientes y caídos. Pero, o sea, mantengan eso en mente, ¿no? O sea, no, como siempre les decimos, no se crean nada más todo lo que ven en el titular porque es probable que haya que ir más allá para aprender. Para aprender. De hecho, en la misma clasificación, o sea, están muy marcados algunos ejemplos. El más crítico, que es el grupo 1, en el que hay suficiente evidencia para determinar que esto es cancerígeno, está el tabaco. Sí. ¿No? Fumar tabaco, la radiación. Obviamente. O sea, bueno, pues todos salimos a la calle y nos da la radiación del sol. Exacto. Pero la radiación ruda, ¿no? Nivel Chernóbil, ¿no? Okay. Y bueno, aquí vamos a poner la imagen de esto para que ustedes lo aprendan. Sí. Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, para mi segunda noticia del día de hoy, yo les voy a hablar de un robot chef que copia recetas después de ver videos, ¿no? Desde ya hace bastante tiempo hemos visto intentos de esto, ¿no? Un robot diseñado o pensado para ayudarnos en las labores diarias del hogar y entre ellas, pues, en la cocina, ¿no? O sea, que doble ropa. Tipo los supersónicos. Una robotina. Necesitamos una robotina. Yo con que doble ropa ya. Pues, ¿quién no ha visto esos videos de un brazo robótico tratando de hacer un café?
¿no? Y lo termina tirando, obviamente. O tratando de echarle catsup a un hot dog y aprieta así el bote y lo vacía completo y además pinta toda la pared. O incluso de un robot tratando de armar un hot dog y como tal, o sea, armando el hot dog completo y falla miserablemente, así la salchicha sale volando. Yo no he visto. Te regresa el pan así solo. Sin Y nada. te cobra, ¿no? Y entonces te cobra. Órale, Aquí cabrón. está tu hot Y dog. con propina. El pan vacío, ¿no? De hecho, les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo cuando estaba más morrito, fui a la ciudad de los niños, no, ahora se llama Kitsania, pero me metí a trabajar a la fábrica de gansitos, ¿no? Y yo armé mi propio gansito, ¿no? Era el gansito más magnánimo que te puedas imaginar, porque le atiborré así de mucha crema, de un chingo de mermelada y todo así bien bonito, ¿no? Entonces, ese era un proceso manual, pero ya después tú metías tu gansito a una banda, ¿no? Y se iba a un mecanismo que le echaba chocolate y chispas, Ajá. ¿no? Entonces, ni siquiera era un robot como tal, pero bueno, ¿no? O sea, era un mecanismo Sí, automatizado. es una línea, Ajá. ¿no? De producción. Entonces, la digamos. banda, cuando yo metí ahí mi gansito, la banda falló, se atoró, e hizo ahí un desmadre, ¿no? Entonces, al final, me terminaron dando un gansito todo pedorro. Un gansito normal. Ajá, que no era el mío. Y yo, Y te sigue cámara. ese día dije, estúpida máquina, ¿no? Y me volví John Connor. Oye, ¿y cuánto ganaste por producir gansitos? No, pues es ¿No que te dan dinero? ese era tu premio. ¿No te dan fichas? Te llevas con tu gansito. Pues se supone que es como la experiencia completa, ¿no? Sí, De ¿no? ir, Sí, trabajar, eras un obrero de marinela, O sea, te están enseñando el capitalismo de chiquito, güey. No. traumar así, no, pues no me va a alcanzar. No, con no, esto. no. Y tienes que comprar una casa, y tienes que casar. ¿Dónde están los hijos? Es como los trabajos actuales de, no, pues te tienes que poner la playera, pero mira, va a haber pizza. Va a haber gancitos. Te vamos amigo. a pagar en Sí, gansitos. gancitos. Entonces es bueno. Eso lo hemos dicho muchas veces. Sí. Ya después de sacar mis traumas, bueno, resulta ser que investigadores de la Universidad de Cambridge han programado un robot que tiene incluido un libro de recetas, ¿no? Ahí dentro de su programación. Trae 8 recetas para sencillas de ensaladas, ¿no? Para preparar ensaladas. La diferencia es que esta vez el robot lo pusieron a ver una serie de videos de humanos demostrando cómo se preparan dichas ensaladas. Y el robot ha aprendido de esos videos. El robot es capaz de identificar cuál de las ensaladas es la que se está preparando en el video, qué ingredientes es los que le están echando, las porciones que están usando, y después él mismo va siguiendo como ese tutorial para hacer dicha ensalada. Y no solo eso, también ya se puso proactivo y el robot solito, usando el conocimiento que ha adquirido de los videos, ya creó su propia receta, ¿no? Tomó como que lo mejor de cada receta y creó la ensalada perfecta. Entonces, él creó una 9ª receta de ensaladas. Entonces, como ya hemos hablado en otros episodios, las inteligencias artificiales pueden alimentarse también de videos para aprender. Y la idea con esto es crear robots chefs más eficientes y más baratos, ¿no? En lugar de programar un robot que ya sepa hacerlo, que es algo muy laborioso, estarle programando línea por línea todo lo que tiene que hacer para hacer una determinada tarea. Eso, al requerir más pasos y más tiempo, es más caro hacerlo así. Entonces es más fácil y es más barato programar un robot que aprenda por sí solo. Claro. Entonces, y ojo, no es un tema de que los robots van a tratar de quitarle Chan, el chan, trabajo. chan. Ya los chefs así de... A los "Vale, chefs no les gusta ma". esta noticia. Sí, sí, sí. Huelga de los chefs. así de, Fue no. los chefs, no. Dejen de producir eso. Así como está pasando con los actores, ¿no? Ahí en Estados sí, sí, Unidos. están en huelga. Por muchas cosas, pero también por temas de inteligencia artificial. Sí, porque pueden ir quitándoles el desarrollando... Sobre todo para la edición, me La imagino. De, No, y ¿o qué? desarrollar un script, ¿no? Ajá, ahorita Oye, es- desarrollen un ahorita script los guiones, de, claro. sobre un güey que hizo la bomba atómica. Ajá, la controversia es que puedes usar la inteligencia. En algo que sí todavía es medio bueno la inteligencia artificial, o algo que no falla tanto, es en texto, ¿no? En generar texto. Ujú. Generar texto. Entonces te puede generar el script de una película Ujú. Ya. y ya no le pagas a un escritor. Entonces, Ya, chinga. ahí está la controversia, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí no es el caso, ¿no? Es que el robot, se quiera crear un robot para que ya no necesites chefs, ¿no? La idea con este tipo de experimentos es más, y bueno, y de este tipo de desarrollos es más aplicarlo como a gran escala, pero para líneas de producción grandes, como por ejemplo empaquetados de supermercados, cuando ya llegas y hay como que una charolita con tu comida ya lista, ya trae todo ahí adentro. Ujú. Entonces,
que eso sea algo un poquito más automatizado, ¿no? O por ejemplo, para centros de alimentos para damnificados. Ándale. En Estados Unidos es muy común estos centros de comida para gente sin hogar. Ah, no, y puedes Refugios, mandarlo. ¿no? Ajá, refugios. Exacto, lo puedes mandar cuando ocurrió así como un huracán así horrible. Lo Lo de puedes los mandar y lo damnificados. puedes hacer eso. Ajá, Ajá. exacto. O en general programas sociales, ¿no? Programas sociales donde el tema es dar comida, Ujú. pues ayudar a que sea un poquito más masivo Claro. con ese tipo de Sí, porque tecnologías. o sea, dependen del voluntariado, ¿no? Esos Sí, programas. depende del Exacto, voluntariado. exacto. Bueno, yo les traigo una que también es de plantas. La señora de las plantas de este show. Y es muy sencilla, pero igual se me hizo súper interesante como para platicar un poquito sobre la gran diversidad que todavía existe allá afuera de plantas, en este caso, aunque también se han seguido descubriendo algunos otros, pues que un hongo nuevo, que un insecto nuevo, que un pez nuevo, etcétera. Aquí vamos a hablar de una planta que, entre comillas, descubrieron unos científicos que son expertos en palmas, en palmas. Ujú. Como palmeritas, ¿no? Sí, las palmeritas son palmas. Ajá, sí, bueno. Es que en Venezuela las palmeritas son las orejas que le dicen aquí, el pan dulce. ¿Ah, sí? Se llaman palmeritas. palmas. ¿Y por qué se llaman palmeras? No sé, palmeritas. Pues sí tienen más forma de oreja que de palmera. No hay idea. Ah, ya se me antojó una oreja. Bueno, Con el cafecito. con mi cafecito Ay, Muy sí. bien. con mi Descafeinado. taza de... Ay, cafecito descafeinado. No, este sí tiene cafeína. Bueno, es justamente sobre el descubrimiento, como les decía, entre comillas, de una palma, que tiene la particularidad de que sus flores y por ende sus frutos se dan por debajo de la tierra. O sea, todos nos imaginamos a las plantas, o la mayoría de las plantas que conocemos todos, pues sus flores las vemos, ¿no? Ajá, por fuera. Y después siempre a partir de una flor que, bueno, es polinizada y demás, pues hay un fruto, ¿no? Ujú, que pues es Que está todas colgando las afuera frutas igual. que nos comemos y demás, pues por lo general surgen de ahí. Y en este caso, esta palma la descubrieron en la isla de Borneo, que es una isla Siempre encuentran ahí cosas bien raras. No sé qué, un insecto así súper Ajá, raro. que es una isla ahí que depende de Indonesia, que pues es bastante grande y tiene una biodiversidad muy, muy interesante. Pues descubrieron esta palma cuyas flores están por debajo de la tierra y por ende sus frutos. Y entonces los científicos están como bastante intrigados, ¿no? Porque dicen, ¿y cómo rayos se poliniza esto, no? Oye, sí. Muy underground. Ujú. Sí, ¿cómo se polinizará? Entonces, bueno, es obviamente algo que tienen que seguir estudiando y lo descubrieron porque por ahí en la isla existen estos cerdos salvajes, Los jabalíes. los jabalís, unos jabalís barbudos o sí que tienen Porque como unas te digo- barbitas. Te digo, es que en esa isla siempre encuentras cosas así súper raras. Sí, siempre, se siempre, parecen siempre. mucho a Pumba, el del Rey León, ok, la Con verdad. barbita, ¿no? Y los descubrieron porque ellos van y le rascan la tierra y se comen los frutitos. Mm. Y entonces, bueno, fue así como se dieron cuenta estos científicos que estudian palmas, que estaban ahí los frutos, ¿no? Y bueno, ya después siguieron viendo y también resulta que las flores están por dentro. Les interesa mucho saber cómo se polinizan, ¿no? Porque pues sin polinización realmente no podrías tener frutos. Claro. Y bueno, Imagínate especializarte en palmas. no, o sea, sí existe gente que es especialista en palmas e inclusive dicen aquí la nota, ¿no? Un investigador indonesio en la Universidad Nacional de Singapur y autor líder de un nuevo reporte en Palms, el journal de la International Palm Society, o sea, la Sociedad Internacional de las ubícate, Palmas. Ubícate, o sea, sí hay, ¿eh? O sea, sí es todo un mundo, Somos ¿no? un mundo, de científicos de las palmas, de journals o revistas, ¿no? De las palmas, ¿no? Entonces, sí. Y dices, imagínate especializarte en palmas. Sí, Sí. existe gente así. La sociedad de las bromas te va a funar. Decir, a ver, cabrón. Y bueno, eso es, pero algo que aquí me llama la atención, pues es que dicen, es que se descubrió esta nueva palma. Bueno, pues la descubrieron estos científicos, pero en esta isla hay gente que vive ahí,
que es indígena, digámoslo así, sí, hay comunidades indígenas ahí que ya ese frutito lo conocían y se alimentan de él, se lo comen como botanita, ¿no? Sí, eso yo lo utilizo para ver el partido, güey, ¿no? Eso es lo que yo No, me o sea, como de la botanita. gente de ahí local Pues ya ya la es muy conocía, común, se ajá. la come. Y es como dicen, lo manejan como que lo comen como un snack, como una botanita, cuando andan haciendo actividades en el bosque. Entonces, O sea, bueno, que digan, de lo eso- descubrimos. No, güey. No, ya no estaba lo ahí descubrieron. Y ya lo estamos- Y entonces aquí hay una parte donde se me hizo que sí tienen mucha razón, donde, bueno, no sabemos mucho, o sea, los botánicos, Ujú. que son estas personas que se pueden especializar en las palmas, Claro, claro. dicen que pues eso resalta la importancia de trabajar en conjunto con las comunidades nativas de los lugares que están explorando, ¿no? Claro. Porque te Ellos puedes ya se lo ahorrar saben. Ajá. Dice, muchísimo. Oye, esta planta es venenosa. Sí, sí, pues, la probamos hace años. Es como cuando llegas a hace un barrio siglos, que no sí. conoces y no, brother, ahí no te metas. Exacto. Sí, justo. Y entonces, bueno, a esta plantita le dieron el nombre de pinanga subterránea, ¿no? Y bueno, la van a seguir estudiando. Para ellos es algo como único en su tipo. Dicen que solamente ha habido otra planta que tiene como algunas estructuras similares, ¿han visto las plantas carnívoras que el receptáculo donde producen el atrayente para lo que los insectos se metan y comen y se los coman, que parecen como unas jarras? Sí. De hecho le llaman planta jarra, ¿no? Ajá. Planta ¿Se llama jarra. planta jarra? No, En o sea, cu- es que son carnívoras. yo nada soy- más sé que la planta asesina o carnívora. Pues hay muchas. Es que hay o sea, hay varias. muchos Ahí está tipos la que de se plantas cierra, carnívoras. tiene como pelitos, Ajá. se cierra. Y hay una que tiene un líquido adentro. Sí, hay una que es como no una se quiere. jarrita, Ajá. así, Ah, que ahí los Se- atrae y se pueden meter Se meten ahí. y se resbalan y ya no se Sí. pueden salir. Pues hay una planta jarra que desarrolla estas estructuras que son las carnívoras abajo de la tierra también, ¿no? Para que no se la coman. No, No, pues pues para para las alimentarse hormigas, también, se alimentan de de hormigas y hormigas cosas o- así, que insectos que también andan por allá ya abajo estoy en el entendiendo. en Ok. O sea, en el esto mismo suelo. que tienen arriba para atrapar a las moscas y ese tipo de cosas, pero por debajo de la debajo. Hay una especie Uy. de estas plantas carnívoras que su Ok. estructura con la cual se alimentan la desarrollan pero por abajo abajo. de la tierra, ¿no? Ah, ok. Entonces ok. es como ellos están pensando, bueno, ya también rudo. puede ser buen momento de que dejemos solamente de fijarnos en lo que está por Afuera, arriba del superficie. suelo, ¿no? Y tal vez fijarnos un poquito más en este tipo de, bueno, Ujú. porque tal vez podríamos descubrir cosas interesantes como esta, ¿no? Sí, sí, sí. Es que ahí yo tengo una duda porque tengo entendido, no sé, y de biología, creo que hay mucha evidencia de que Oscar Aldana no es bueno en biología. Pero, que estas plantas que, por ejemplo, tienen, ¿cómo se dice? Púas o Sí, espinas, espinitas. es porque pues se quieren proteger de algo, ¿no? De un depredador. De que O se sea, las coman. Pues o sea, hay y es de un todo. tema de evolución, Sí. por eso salió eso, ¿no? ¿Esto qué quieres? Yo pensando así como en general, que tengas los frutos por debajo de la tierra, ¿quiere decir que no quieres que se los coman? A mí me surgía así? la duda de No sabemos. cómo es que las O sea, podría ser, ¿no? hormigas no Ujú. se comen ese fruto. O tal vez sí. O a pero lo no mejor tanto. sí. O sea, A lo mejor digo, sí, pero no saben, aquí claro. lo que yo les digo es como es algo nuevo Sí, sí, que sí, los sí. botánicos están empezando a estudiar Ujú, y a lo mejor en algún momento se sabe un poco más al respecto. ujú, ujú. Y pues eso era lo que yo les traía, ¿no? Como que Y ustedes fíjense disvaríen todas lo que ustedes quieran. toda la diversidad que hay y Ya no todavía somos- no terminamos de descubrir organismos que hay en nuestro planeta y eso que ya se han extinto muchísimos, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo mucho cuando veía Discovery Channel que iban a hacer estos estudios de insectos allá en la isla de Borneo. Y luego salieron muchos chistes así en varias películas, así como de comedia, que siempre el científico se iba a hacer estudios allá y la esposa se iba con otro y la chingada. Pues porque no, a lo mejor no regresaban, Sí. o se tardaban Sí, mucho en sí, regresar, sí, sí, o sí. quién sabe, ¿no? Pero se hacen muchos estudios ahí. Sí, Ya. sí. Perfecto. Bueno, Ya, eso era todo lo que traía. perfecto. Bueno, para cerrar, mi noticia de hoy, este también fue bastante sonado, más que todo en Estados Unidos, por las consecuencias que esto trae. Pero fue un estudio muy, muy largo de Wall Street Journal. Salió en la página principal de este periódico. Y es que hicieron una investigación muy amplia sobre los cables que utilizan estos ISPs o carriers o
Los proveedores de servicio de voz, específicamente, estudiaron los cables que utilizaban y que estaban causando los cables. Porque resulta que estos cables tienen muchísimos años y anteriormente los cables eran recubiertos de plomo. Okay. Entonces, el título es como los gigantes de telecom dejan atrás cables tóxicos, ¿no? Cubiertos de plomo, ¿no? Yeah. Estos dos grandes gigantes de las telecomunicaciones son AT&T y Verizon. Ellos tomaron parte de la infraestructura que en su momento dejó Bell System. ¿Sí le suena a alguien? Bell System, no, a mí no. ¿No? Bueno, Bell System fue fundado por Graham Bell. ¿Y quién fue Graham Bell para nuestros Graham Bell, viewers? obviamente, fue la persona que descubrió, diseñó el teléfono, ¿no? Entonces, que resulta, me voy a repasar otra vez aquí al artículo, ¿no? Hicieron una investigación de 2000 puntos, ¿no? Para detectar si esos cables, cuál era el estado de esos cables, porque no los han retirado. O sea, ¿no? ya no están utilizando. No se están utilizando porque ya están utilizando fibra óptica. La infraestructura se quedó ahí. La infraestructura se quedó ahí. No se usa. Ajá, exacto. Entonces, se fueron a diferentes puntos, ¿no? Entre ellos están ríos, partes, zonas urbanas, y más que todo, lo más impresionante, creo que es lo que más me llamó la atención, fue los que van debajo del agua, ¿no? Específicamente en ríos, ¿no? Entonces, resulta, hay 130 cables todavía en New Jersey, que todavía están ahí, nadie los ha recogido y tiene plomo, ¿no? Entonces, para más o menos estos 2000 puntos fueron investigados en una investigación súper larga y resulta que hicieron un estudio de los sedimentos de un río, ¿no? Lo que está hasta abajo del río, por donde pasa uno de esos cables. Y resulta que registró una medición de 14.5 veces lo recomendado, el límite, ¿no? Superior de la EPA, ¿no? La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, resulta que aquí el reportaje se dividió en dos partes, ¿no? Cómo estaba afectando eso al medio ambiente y a las personas que ahí vivían, porque, como recuerdan, también hay cables que van, en Estados Unidos el cable va por debajo de la tierra, por debajo del agua y también aéreo, ¿no? Entonces, hay casas que todavía, conexiones que todavía están aéreas. Ajá, pasa por encima. Entonces, también se me olvida siempre el plomo, ¿no? El plomo fue... De hecho, lo quitaron de la gasolina. La gasolina traía plomo, ¿no? Pero hace años que dejó de traer plomo porque llevaba muchos problemas. Específicamente, los problemas que traía el plomo, ¿no? Puede causar varios efectos no deseados, ¿no? Como es la perturbación de la biosíntesis de la hemoglobina y subsecuente anemia, ¿no? Sí. Pero bueno, son muchos. O sea, específicamente... Daños a la salud. Daños a la salud. Como tal. Exacto. Específicamente es un ente que puede causar daño al sistema nervioso, ¿no? Perturbación al sistema nervioso es como que lo más grave. Otras cosas también graves es el aborto espontáneo, ¿no? Y como que me metí mucho en la historia del plomo y resulta que dicen que Julio César, parte de que solamente tuvo un hijo es por el plomo que utilizaban. Que ellos estaban contagiados con plomo y por eso hay una disminución de la fertilidad. ¿Por qué usaban tanto plomo? No, en aquella época. Tal vez. No sé. ¿Para las armas o algo así? ¿O no? Creo que en las armas. Creo que es en las armas. Bueno, regresando al reportaje, ¿por qué utilizaban plomo? Resulta que el plomo era un buen aislante para los cables de comunicaciones, ¿no? Porque el tema electromagnético lo separaba, ¿no? También un buen aislante del agua, ¿no? Ahí justo te iba a preguntar porque tenía la duda.
de dónde en el cable estaba ese plomo. Entonces, totalmente recubierto de plomo. Era lo que hoy es como el hule que cubre un cable. Exacto. Eso era plomo. Eso era plomo. De hecho, aquí vamos a poner una imagen de una persona pasando encima de unos cables de plomo. Ajá, y está todo lo recubierto. De afuera es plomo. Pero esos cables son súper gruesos, súper grueso, porque ahí metes N cantidad de líneas. Claro, sí. O sea, metes muchísimas, ¿no? Pero no era que sea caucho o goma. Ajá, que ahorita es eso. Los cables subterráneos, o sea, tú ves un cablezote súper grueso que va recubierto de caucho, plástico, ¿no? Y luego mandas una fibra negra, ¿no? Sí, exacto. Oscura, perdón, ¿qué dicen? Bueno, resulta que, ¿por qué se dividió este estudio en dos partes? Lo primero es lo que habían causado AT&T a Verizon. El tema es que ellos le echan la culpa también, es que eso fue hace muchos años atrás y que ellos están retirando estos cables. Pero ahora el problema es las personas que están retirando los cables. Haciendo. Pues ¿no? Están exponiendo. Están Tienen exponiendo. Que ir con trajes así. Ajá. Y resulta casi radioactivos, ¿no? que ya había una demanda hace años atrás con respecto a eso. O sea, eso ya la sabía la EPA, ¿no? Y hay una persona que se sentía muy mal, ¿no? En un reportaje, aquí vamos a dejar los links, y se sentía muy mal y fue al médico y le hicieron un montón de estudios y al final hicieron un estudio de los niveles de plomo en la sangre. Entonces, esta persona le marca al doctor y dice, oye, necesito los resultados. No, tienes que marca este número y ahí que te digan. Entonces se le pareció raro, dice, marca, y cuando marca, o sea, cayó en el call center que la EPA había designado para estos casos de contaminación por plomo. Entonces, ya hay un montón de personas afectadas. Y también, acuérdense que esto fue años atrás, ¿no? Este empezó en 1880 y tantos, ¿no? Hasta 1930, que fue que utilizaron esto, ¿no? Entonces, si se ponen a ver el span de tiempo, 1940, el span de tiempo es... estaban en guerras, ¿no? La guerra... La primera y la segunda. Entonces, la mayoría de personas que soldaba esto, ¿no? Y que lanzaba este tipo de cables eran mujeres. Entonces, hay muchas mujeres que estaban en la producción de este tipo de cables que no podían tener bebés, ¿no? Que estaban enfermas del sistema nervioso, ¿no? Entonces, es eso, o sea, dividieron en dos el reportaje, uno que le estaba afectando al ambiente y el otro a las personas que ahorita están involucradas en quitar esos cables, ¿no? Y damos por sentado todos que ahorita la tecnología, todo va por fibra, todo es muy rápido, pero todo este tipo de cosas, esto fue en Estados Unidos porque hicieron una investigación de esto. Pero aquí, pues eso estaba en todos lados. En todos lados. O sea, eso aquí seguramente... Porque la tecnología lo utilizaron en muchos lados. Entonces seguramente aquí hay cables de plomo. En algún lado. En algún lado. Pero me parece escandaloso que en... ¿Cuántos años? 60, 70 años. Muchísimos años. O sea, no se haya podido todavía regular o legislar y decir, a ver, tienes hasta tal fecha límite para quitarlo y... No sé. O sea, es necesario que salga este tipo de notas para que de repente sí. Se hace el escándalo, me están señalando, ay, bueno, a lo mejor sí ya voy a hacer algo al respecto. No sé, no conozco los detalles, pero es mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Me recuerdo mucho esa noticia también, o historia, que salió en Leyendas Legendarias de las vigas radioactivas que pueden estar en las casas. Los edificios donde vive. Habitamos. Y la de cobalto 60 también. Un tema de cobalto, ¿no? Sí, que salió. Tú y tus noticias que me generan paranoia. El escandalito de DuPont, ¿no? También. DuPont. De hecho, de eso es lo que quería hablar. La película se llama Dark Waters, ¿no? Y habla del escándalo de DuPont, que cómo DuPont contaminó las aguas que la gente utilizaba para alimentar su ganado y a ellos mismos, ¿no? Entonces, en un pueblo, específicamente, no me acuerdo qué pueblo en Estados Unidos, una ciudad muy chiquita, pues DuPont DuPont hacía todo, ¿no? O sea, DuPont era la ciudad de DuPont. O sea, sí, todos eran empleados. Todos eran empleados de... ¿no? Y de hecho fue un escándalo porque cuando empezaron a querer luchar, a demandar a DuPont para que sacara información, pues resulta que todo el mundo los odiaba porque es como estás demandando a la empresa que nos da trabajo a todos, güey, ¿no? Entonces, sí, pero bueno... siempre tuvieron la información, ¿no? De que de lo que estaban haciendo. Y al final, pues siempre buscas maneras de taparlo y de salir bien librado, ¿no? Pero al final terminaste afectando a no sé cuántas cientos de miles de personas con problemas de salud muy graves, ¿no?
Exacto. Y bueno, creo que hasta el momento le siguen pagando los daños ocasionados, ¿no? Exacto. Pero me imagino que aquí ha de ser una historia Es igual. un poquito similar. Es igual, o sea, ellos ya sabían. O sea, hubo un punto que de repente a las personas que estaban encargadas de soldar los cables y de pegarlos, le dijeron, oigan, vamos a hacer un estudio de rutina, váyanse todos a hacer una prueba de sangre. Y yo así de que, ¿de cuándo acá para una prueba de sangre? ¿Para qué? ¿O qué? Y ellos ya sabían que el plomo hacía daño. Y, Sí. y que la exposición al plomo hacía Estaban daño. tratando de mantenerlo aquí abajo del agua. Exacto. Entonces, fue un escándalo, ¿no? Y pues seguramente van a venir muchas demandas con respecto a este tema. Sí, Bueno, ya que quiten toda esa madre. Bueno. sí. Entonces, Bueno, listo, Pues ¿verdad? eso fueron todas las noticias por el día de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Compartan, denle like al video y espero que les haya gustado. Mándenos sus comentarios. Sí, sus comentarios son importantes para nosotros. Muchísimas Y gracias. síganos en todas las redes sociales. Bueno, sí. la que más usamos es Instagram. La que más usamos es Instagram y el handler es... @TLDSAAN. O sea, las iniciales de todos los días se aprende algo nuevo. Exacto. Aquí la vamos a poner para que lo sigan. Va, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.